San Pedro Damián fue una de las figuras más influyentes del siglo XI, protagonista decisivo de la renovación espiritual y disciplinaria que preparó el gran impulso reformador culminado en la llamada Reforma Gregoriana. Monje eremita por vocación profunda, cardenal y legado pontificio por obediencia, escritor fecundo y teólogo de vigor singular, encarnó de forma admirable la tensión entre la contemplación y el servicio activo a la Iglesia. Nacido en torno al año 1007, procedía de una familia noble venida a menos. Fue el menor de varios hermanos y quedó huérfano siendo aún niño. La tradición, recogida en fuentes tempranas y en la biografía redactada poco después de su muerte por Juan de Lodi, relata una infancia marcada por la pobreza y la dureza de uno de sus hermanos mayores, que lo empleó en oficios humildes. Su destino cambió cuando otro hermano, llamado Damián y arcipreste en Rávena, se hizo cargo de su educación. En señal de gratitud, Pedro añadió a su nombre el de su protector, pasando a la posteridad como Petrus Damiani. San Pedro recibió una sólida formación en artes liberales, derecho y retórica en Rávena, Faenza y Parma. Su talento intelectual se manifestó pronto. Con 25 años de edad ejercía ya como maestro de retórica y gozaba de notable prestigio como estilista latino. El conocimiento que más tarde revelan sus escritos, tanto de autores clásicos como de los padres de la Iglesia, testimonia la amplitud y profundidad de su formación. Sin embargo, el éxito académico y la consideración social no lograron satisfacer sus aspiraciones espirituales. Corría el año 1035 cuando, tras un periodo de retiro y discernimiento, abandonó la enseñanza y se dirigió al eremitorio de Fonte Avellana, en los Apeninos, cerca de Gubbio, comunidad vinculada al espíritu reformador de San Romualdo y caracterizada por una síntesis original de vida eremítica y disciplina cenobítica benedictina. Allí abrazó con ardor la vida monástica. En sus primeros años se entregó a prácticas ascéticas de extrema severidad, ayunos prolongados, vigilias, uso del cilicio y disciplina corporal que quebrantaron su salud y le provocaron insomnio crónico. Aquella experiencia le llevó a comprender la necesidad de la moderación. El ascetismo debía fortalecer el alma sin destruir el cuerpo, para servir mejor a Dios. Ordenado sacerdote e integrado plenamente en la comunidad, pronto destacó por su sabiduría y equilibrio. Fue en el año 1043 cuando resultó elegido prior de Fonteavellana, cargo que desempeñó hasta su muerte. Bajo su gobierno, el eremitorio conoció una etapa de expansión y consolidación. Fundó o impulsó varias casas filiales, organizó la disciplina interna, enriqueció la biblioteca y promovió una vida que armonizaba soledad, oración litúrgica, estudio de la escritura y caridad fraterna. Redactó normas que ajustaban el rigor eremítico a las necesidades reales de los monjes, introduciendo disposiciones prácticas, como el descanso diurno para compensar el oficio nocturno, y moderando el uso excesivo de ciertas penitencias. Fonteavellana se convirtió así en un foco espiritual e intelectual de notable irradiación en la Italia del siglo XI. Su espiritualidad se centró de modo especial en la contemplación de la cruz de Cristo, a la que dedicó ardientes páginas de oración, y en la convicción de que la celda del eremita es lugar privilegiado de encuentro con Dios. No obstante, nunca concibió el retiro como evasión de la Iglesia universal. Sus escritos, cartas, sermones, tratados ascéticos y teológicos revelan un profundo sentido de comunión eclesial y una firme preocupación por la reforma moral del clero. Entre sus obras más conocidas destaca el Liber Gomorrhianus, el cual fue redactado hacia el año 1051 y dirigido al Papa León IX. En él denunció con severidad los vicios que, a su juicio, corrompían gravemente la vida clerical, especialmente los pecados contra la castidad, y reclamó medidas disciplinarias enérgicas. Poco después compuso el Liber Gratissimus, donde abordó la cuestión de las ordenaciones conferidas por obispos simoníacos.
Frente a posiciones más radicales, defendió que la validez del sacramento no dependía de la indignidad moral del ministro, sino de la acción de Cristo y del Espíritu Santo, afirmación que contribuyó a salvaguardar la estabilidad sacramental de la Iglesia sin renunciar a la exigencia de reforma. Su producción incluye además numerosos sermones, opúsculos y alrededor de 180 cartas, muchas de ellas verdaderos tratados. En De Divina Omnipotencia reflexionó con notable sutileza sobre el poder de Dios, afirmando que la omnipotencia divina no está sujeta a las estrecheces de la dialéctica humana, y que Dios puede todo lo que no implique contradicción o mal moral. En Dominus Vobiscum desarrolló una eclesiología de comunión. Incluso el ermitaño que ora en soledad participa de la Iglesia entera, pues cada miembro contiene místicamente la universalidad eclesial por el vínculo de la caridad y la unidad del espíritu. Aunque su inclinación natural le llevaba a la soledad, la autoridad moral que había adquirido lo situó en el centro de los acontecimientos eclesiales. Transcurría el año 1057 cuando el Papa Esteban IX lo nombró cardenal y obispo de Ostia, una de las sedes suburbicarias de mayor rango. Aceptó el cargo con resistencia, movido por obediencia. Desde entonces, y bajo los pontificados de Nicolás II y Alejandro II, desempeñó misiones delicadas como legado pontificio. Durante el periodo comprendido entre los años 1059 y 1060, intervino en la crisis de Milán, marcada por tensiones entre el movimiento de la Pataria y un clero afectado por la simonía y el concubinato. Con firmeza y prudencia, logró que el clero ambrosiano jurase adhesión a la Reforma y a la autoridad romana. Defendió la legitimidad de Alejandro II frente al antipapa Cadalo. Medió en conflictos como el que enfrentó a Cluny con el obispo de Macón, y, ya en el año 1069, participó en la Asamblea de Frankfurt, donde disuadió al emperador Enrique IV de repudiar a su esposa Berta. Asimismo, tomó parte en la preparación del célebre decreto de 1059, que reservaba a los cardenales la elección del romano pontífice, medida fundamental para la libertad de la Iglesia frente a injerencias laicas. En los últimos años de su vida, obtuvo permiso para retirarse de nuevo a Fonteavellana, aunque continuó siendo requerido para encargos concretos. Fue hacia el año 1072 cuando se le envió a Rávena para reconciliar a la ciudad con la sede apostólica. Cumplida la misión, emprendió el regreso, pero cayó enfermo de fiebre cerca de Faenza. Su fallecimiento se produjo el 22 de febrero de 1072 en el monasterio de Santa María de los Ángeles, mientras se celebraba el oficio litúrgico. Fue sepultado allí, y sus restos, trasladados en varias ocasiones, reposan hoy en la Catedral de Faenza. La Mariología de San Pedro Damián se caracteriza por un enfoque espiritual y pastoral más que especulativo. Subraya la maternidad divina como fundamento de la singular dignidad de María y destaca su santidad y pureza excepcionales, empleando un lenguaje que anticipa, sin formularla explícitamente, la idea de una preservación especial del pecado. Presenta además a la Virgen como modelo de virginidad, humildad y obediencia para monjes y clérigos, integrando su figura en la espiritualidad ascética propia de la Reforma del siglo XI. Al mismo tiempo, insiste en su intercesión maternal y en la confianza filial de los fieles hacia ella, dentro de una devoción afectiva y litúrgica muy marcada. Estas ideas aparecen sobre todo en sermones marianos, en diversas cartas y en composiciones homiléticas transmitidas en su epistolario y colección de sermones, especialmente los dedicados a fiestas de la Virgen, así como en textos de carácter exhortativo integrados en sus obras ascéticas donde María es presentada como modelo de vida cristiana y monástica. Su culto se difundió rápidamente en Italia central y en ambientes monásticos como Montecassino y Cluny. Sin necesidad de canonización formal en su tiempo, fue venerado como santo desde poco después de su muerte. Hubo que esperar hasta el año 1823 para que su fiesta fuera extendida a la Iglesia Universal,
y poco tiempo después, en el año 1828, el Papa León XII lo proclamó doctor de la Iglesia, reconociendo la altura teológica y espiritual de su obra. San Pedro Damián es uno de los 38 doctores de la Iglesia, erudito, monje, obispo, cardenal y sobre todo un auténtico reformador. Su teología sobre la cruz está firmemente anclada en las Escrituras y la tradición. Siguió los pasos de San Pablo, quien dice en Gálatas 6:14, que yo nunca me gloríe más que en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Su vida ascética también tuvo la enseñanza del apóstol de los gentiles como referencia. 1 Corintios 9:27. Golpeo mi cuerpo y lo reduzco a servidumbre, no sea que, habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser eliminado. San Pedro Damián combatió los grandes males que asolaban la Iglesia en su tiempo, la inmoralidad sexual del clero y la simonía. Como bien indica la Escritura en Gálatas 5:19-21. Las obras de la carne son manifiestas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicerías, enemistades, contiendas, celos, iras, ambiciones, disensiones, divisiones, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Os advierto, como ya lo hice antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y leemos en Romanos 8:13. Porque si vivís según la carne, moriréis, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras del cuerpo, viviréis. Y como no podía ser de otra forma, para la reforma de la Iglesia tuvo en cuenta lo que San Pablo afirmó como imprescindible para ser un buen obispo. Tito 1:7. Porque es preciso que el obispo sea irreprochable como administrador de Dios, no arrogante, ni iracundo, ni dado al vino, ni pendenciero, ni codicioso de ganancias deshonestas. En medio del cisma de Oriente, San Pedro Damián trabajó para que se respetara la legítima autoridad de los pastores de la Iglesia, especialmente la del Papa. Eso es precisamente lo que se nos enseña en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Cumpliendo la voluntad del Señor en su mensaje a la iglesia de Esmirna, en el libro del Apocalipsis, San Pedro fue fiel hasta la muerte y recibió la corona de la vida. San Pedro Damián, ruega por nosotros. Nadie puede por sus propias fuerzas levantarse del fango del pecado. Es necesario que la mano de la gracia divina se extienda para sacarnos del abismo. La cruz del Señor es mi báculo en el camino, mi consuelo en la tribulación, mi victoria en el combate. La gracia es como un rocío celestial, que apaga el ardor de las pasiones y devuelve la verdura de la santidad al alma que estaba seca. María es la puerta del cielo, la ventana del paraíso, pues por ella Dios envió al mundo la verdadera luz que disipa las tinieblas de nuestra muerte. Todo el bien que hacemos no es fruto de nuestra propia virtud, sino un don gratuito de aquel que nos da tanto el querer como el actuar según su beneplácito.